Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de un nuevo sensor y es el sensor ECT o sensor de temperatura del refrigerante del motor. Este sensor está formado, los hay, de dos cables. Aquí tengo un gráfico de uno, de 3 cables o 4 cables. Cuando son de 2 cables, llevan un termistor. Ese termistor es una resistencia interna que es del tipo NTC. La mayoría de estos sensores en el automóvil son del tipo NTC. ¿Qué quiere decir eso? Que son de coeficiente de temperatura negativa. Esto significa que a mayor temperatura que tenga el sensor, menor será su resistencia y viceversa. A menor temperatura, mayor resistencia tendrá. Como les digo, el sensor pueden ser de 2 pines, de 3 o 4 pines. Una manera de nosotros probar estos sensores es con el multímetro en la escala de ohmio. Dentro de un momento, bueno, les explicaré de qué manera. ¿Para qué nos sirve este sensor de temperatura de refrigerante del motor? Este sensor, junto con el sensor IAT, que es el sensor de temperatura del aire del automóvil, ellos van a trabajar en conjunto y le están enviando esos datos, esa información a la centralita del automóvil. Y la centralita, una vez que sabe qué temperatura tiene en ese momento el automóvil, ya ella puede modificar la mezcla aire-combustible, puede también controlar los pulsos de los inyectores y también activar el electroventilador. Entonces es importante que la centralita sepa en qué momento, porque según la temperatura que tenga el automóvil en ese momento, sabe si va a tener que modificar la mezcla aire-combustible, si va a tener que inyectar mucho más combustible por más tiempo, según la temperatura que tenga el automóvil. Un auto que tenga 20 grados centígrados aproximadamente, su voltaje, si vemos el gráfico, el voltaje de referencia en uno de sus pines de 5 voltios, que viene de la centralita, y el otro iría a masa a la centralita. Cuando está conectado al sensor y el automóvil tiene una temperatura aproximadamente de 20 grados, está frío, su voltaje será de referencia entre 3 a 4 voltios, más o menos. Pero según la temperatura va aumentando y llega a 80, 85, 90 grados centígrados, si sube la temperatura a 85 o 90 grados centígrados, el voltaje va a bajar y sería entre 0.5 a 0.8 voltios. A mayor temperatura, menor resistencia. A mayor temperatura va a bajar el voltaje. Este cambio en el voltaje es lo que la centralita va a interpretar y saber en qué momento puede activar los electroventiladores, qué cantidad de mezcla y de combustible tienen que inyectar cada uno de sus inyectores y por cuánto tiempo. Entonces es importante saber este sensor, al igual que otro grupo de sensores, son los encargados de que la centralita controle esos gases contaminantes que salen al exterior del automóvil. Este es uno de esos sensores importantes para la centralita, poder controlar esas emisiones de gases contaminantes que el auto expulsa hacia el exterior. Este tipo de sensores, como les dije, si es de 2 pines, tiene un conector con 2 pines, como es que vemos aquí, con el multímetro. Tenemos aquí el multímetro, ejemplo que este sea la aguja. En la escala de ohmio se coloca y colocamos una de las puntas aquí y el positivo en el otro extremo. Y nos tiene que marcar un valor en ohmio. Según el modelo del automóvil, el tipo de sensor, unos van a marcar más que otros. Hay sensores que te marcan en frío 2000 ohmio o
10.000. Probamos el horno y según vaya subiendo la temperatura, ese valor tiene que cambiar, tiene que bajar. Cuando llega a 80, 90 grados centígrados, el valor va a bajar a 200 o 300 ohmios. Esa es una manera de probarlo. Probamos el termistor en cada uno de sus extremos. Cuando es de 3 conectores, cuando tiene 3 pines, lleva 2 termistores. Uno, cuando están los 2 pines cerca, es un termistor y el siguiente termistor sería este de aquí, que va solo, y pondríamos el positivo aquí. Si vamos a probar el siguiente termistor, pondríamos el positivo en el pin que está solo y el negativo a masa del sensor. Y así de esa manera podemos probar el segundo termistor. Cuando es un sensor de 4 pines, 4 cables, los extremos que están más cerca es un termistor y este sería el otro termistor. Y los probaríamos igual que probamos el de 2, con el cable negro y rojo, probaríamos un termistor y luego el siguiente termistor. ¿Y para qué sirven estos sensores que tienen 2 termistores? Porque uno está conectado a la centralita para indicarle a la centralita la temperatura que tiene el refrigerante del motor y el otro va conectado al tablero de instrumento donde nos va a indicar en el tablero la temperatura que tiene el refrigerante del motor. Por eso los hay de 2 termistores, porque hacen 2 funciones. Una para que le envía la señal a la centralita y el otro que le envía la señal al tablero de instrumento. Este tipo de sensores, los códigos que dan estos sensores van a empezar, porque como es en el tren motriz, el fallo que nos va a dar en la centralita y la centralita va a guardar ese código como un código de error y luego nosotros, una vez que le conectamos nuestro escáner, el código que se nos va a reflejar va a empezar por P, porque es en el tren motriz. Todos los que empiezan por T es que es en el tren motriz. El siguiente número puede ser un 0 o un 1. Si es 0 es que es genérico, si es 1 es que es propio del fabricante. Pero nos tenemos que fijar en el tercer valor, que debería ser un 1. ¿Y por qué un 1? Porque este valor tiene que ver con la mezcla aire-combustible. Este valor siempre tendrá que empezar por 1. Muchas veces se nos presenta un problema en el automóvil donde por el escape está expulsando mucho humo negro y es porque hay mucha cantidad de combustible que están los inyectores llevando al cilindro y esto provoca que haya mucho humo negro saliendo al exterior. Creemos que es problema de los inyectores y no. Se nos puede estar presentando el problema es en el sensor y como la centralita está leyendo que hay una temperatura que no es la correcta, quizás está leyendo que el automóvil está frío cuando en realidad está caliente, produce un código y al estar el automóvil frío, claro, la centralita entiende que está frío y tiene que inyectar mucho más combustible. Y el problema se nos puede estar presentando, como les digo, es en el sensor. No directamente en el sensor, puede ser en el conector, en uno de sus cables, pero no siempre que haya un código de error que empiece el tercer valor por 1, que tenga que ver con la mezcla aire y combustible, siempre tiene que ser problema de los inyectores o en algún cilindro. No, puede ser el sensor. Por eso tenemos que estar muy pendientes de esos, revisar todo, probar los sensores, el sensor de temperatura del refrigerante, si está funcionando bien, cuánto está marcando su valor en ohmio, si ese valor cambia cuando el automóvil cambia de temperatura y también probar su conector si le está llegando los 5 voltios de referencia y si tiene su masa bien.
Esto es todo, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.